SER Podcast. Va siempre a contrarreloj, conteniendo la respiración, pero hoy vuela sin motor, porque sopla el viento a tu favor. Sergi Moyano Hurtado, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Bienvenido a Hora 25. Gracias. Acabas de publicar Operación Apolo, de cómo ETA secuestró al rey de los helados, con la editorial Libros del Cao. Por situar a los oyentes, reconstruyes el secuestro que llevaron a cabo 7 miembros de ETA político-militar en 1981, cuando mantuvieron secuestrado durante 3 meses al empresario valenciano Luis Suñer, conocido por ser el dueño de la compañía de helados Avidesa. Lo primero, enhorabuena, porque me parece que tiene el nivel de documentación, de investigación que tiene este libro, y además que es un libro muy ameno. O sea, por un lado está muy bien investigado y has conseguido hacerlo muy ameno. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Cómo llevas esta historia? Pues por casualidad, como ocurren muchas cosas en el periodismo muchas veces, un día estaba tomando un café con una conocida y, bueno, hablamos de muchos temas y de repente me dijo que había sido muy amiga de un chico que le confesó que era uno de los secuestradores de Luis Suñer. No me quiso decir el nombre, pero yo empecé a tirar del hilo y llegué hasta él. Y era Xavi. Que era un chico madrileño. Ahora tiene casi unos 70 años, tenía 24 cuando empezó a militar en todos los movimientos de izquierdas de resistencia contra la dictadura en esos últimos años del franquismo, en la transición. Empezó a militar también en el movimiento LGTBI y confluyeron una serie de circunstancias personales que le hicieron dejarlo todo. La aparición de las drogas, un desencanto amoroso, y eso coincidió también con un momento de la transición en el que las izquierdas más combativas percibían que la transición no había sido como ellos querían. Ellos querían una ruptura real con el régimen y vieron que sus objetivos no se habían cumplido. Entonces inició un proceso de radicalización que le llevó hasta el País Vasco y bueno, ahí es cuando empieza, ¿no? esa historia. Es interesante porque ponen sobre la mesa las acciones de ETA en el Levante español de los 80, que es una parte que quizá no la tengamos tan presente en nuestra memoria como país, ¿no? Sí, y además fueron unos años en el que hubo muchos atentados de ETA, de las diferentes ramas que habían operando en aquel momento, y fue una época también muy confusa, ¿no? Porque había muchísimos. El año 80 es el año de la transición más sangriento y el segundo de nuestra historia reciente en cuanto a la violencia política. ¿Quién era Luis Suñer? Luis Suñer era el Juan Roig de los 80. Vale. Era como el dueño de Mercadona, ¿no? De aquella época. Digamos que la sociedad valenciana es un territorio eminentemente agrícola. Su industrialización fue muy tardía y las empresas, las factorías que construyó Luis Suñer en la comarca de la Ribera, de algún modo modernizaron la economía valenciana. Especialmente los helados Avidesa, los pollos congelados, ¿no? Que fueron un símbolo, ¿no? Para muchas generaciones de valencianos. Y era una persona que ayuda a entender muy bien la época, ¿no? Era un empresario que había crecido a partir de la autarquía, ¿no? Y que de algún modo transitó, ¿no? También un proceso, ¿no? Hacia una nueva época, ¿no? ¿Y por qué ETA lo elige a él para secuestrarlo? Porque él había aparecido como uno de los empresarios que más dinero había pagado a Hacienda, en un momento en el que, bueno, los impuestos eran un menú a elegir para las grandes fortunas. En España había mucho fraude fiscal y él, como era un empresario chapado a la antigua, todo lo tenía a su nombre. Si había que comprar una máquina, lo hacía, sacaba el dinero del bolsillo. No tenía compartimentados, ¿no? Yeah. Cada uno de sus negocios. La diversificación fiscal él no la practicaba todavía, ¿no? No, y entonces, claro, su patrimonio salió bestial, ¿no? Entonces fue el empresario que más dinero pagó a Hacienda y ETA se fijó en él porque vio que ahí había una buena fuente de ingresos. ¿Hasta qué punto el secuestro de este señor hizo que Hacienda dejara de publicar esas listas de los empresarios que más impuestos pagan? Pues contribuyó porque precisamente la derecha de este país aprovechó el secuestro para decir, oye, precisamente publicar los datos fiscales ayuda a poner en la diana, en el foco, a los empresarios ante cualquier atracador o cualquier terrorista. Y lo consiguieron. Apenas unos meses después se suprimieron, ¿no? esa publicación de las listas de Hacienda. El comando Apolo estaba formado por los vascos Mari y José,
el madrileño Xavi, del que hemos hablado, los valencianos Nelo, Domènech y Chimo. Estos dos últimos acabaron saliendo bien pronto, antes del huracán. Claro, es muy fuerte pensar que, por ejemplo, Xavi y Nelo conocieron a sus nuevos compañeros, los que llegaban de Euskadi, muy poco antes de cometer el secuestro. Sí, de hecho es que, claro, aquí lo que ocurre es que se crea un comando en Valencia, ¿no? Sí. En el momento en el que Xavi abandona Madrid y se viene a vivir al País Valencià, a la comarca de la Safor, empiezan a entablar amistad con jovencitos como él, que fuman porros y que sueñan con cambiar el mundo, ¿no? Muy vinculados al nacionalismo valenciano, al ala comunista de la época, ¿no? Y entonces este grupo de jovencitos, donde Xavi es un poco el que lleva la voz cantante y hay otros 3 valencianos, piensan que tienen que participar directamente en la acción y acuden al País Vasco francés para ofrecerse a militar en ETA, y ETA lo acepta. Y ahí es cuando se crea ese comando del que, bueno, el primero de los valencianos lo echan porque estaba cantando mucho, ¿no? Iba por ahí fardando que era de ETA. Fardando de revolucionario. Okay. Y el segundo, cuando se acercó esa propuesta de hacer un secuestro y se dio cuenta de que la cosa iba en serio y que iban a atentar contra una persona, decidió marcharse. Y los que se quedan conocen a sus compañeros de comando ya casi con el pasamontañas puesto, a punto de cometer el secuestro. ¿Cómo haces algo así tan grave que va a marcar tu vida con alguien al que no conoces de nada? Claro, y además que se presentan con nombres falsos. Uh-huh. Ellos van a recogerlos a la frontera, muy cerca de la frontera en Lleida, y ahí se presentan como José y Mari, ¿no? Que son nombres a priori que evidentemente no eran reales, ¿no? Y en ese momento inician un periplo que dura prácticamente un año, que empieza con una serie de atentados en la costa de Xàbia, que fue una campaña contra el turismo que organizó ETA político-militar y que no causó víctimas mortales. Y ya la siguiente acción que cometieron fue el secuestro de Luis Suñer. Con eso se cierra, ¿no? Esa célula, ese comando valenciano. En ese comando había una historia gay dentro. Esto es una cosa que hasta ahora no conocíamos dentro de la banda terrorista ETA. Una historia gay entre 2 de ellos, Xavi y Nelo, estaban liados. Sí, de hecho, hay mucha literatura en torno a la participación de homosexuales en ETA, pero pocas historias reales que ofrezcan relatos, testimonios de personas reales que realmente fuesen homosexuales. Esta es al menos el primero que llega a mis manos, el primer testimonio de este tipo. Ellos se conocieron en una plec nacionalista, en un encuentro, ¿no? De jóvenes que escuchaban música, etcétera, y bueno, y empezaron a vivir juntos. Y ellos tenían un proyecto en mente, que era abrir un local, un negocio abierto al público, que es ese lugar que ambos regentaban y que aprovecharon como tapadera para ocultar a Luis Suñer durante más de 2 meses y medio. 13 de enero de 1981 irrumpen los etarras en la fábrica, y lo primero que hace Luis Suñer es reírse cuando entran los encapuchados a su despacho. ¿Por qué se reía? ¿Cómo fue ese momento? Porque no se lo cree. Él piensa que son sus nietos que le están gastando una broma, e incluso la persona que está junto a él en el despacho, que es el jefe de compras, él piensa que son los falleros, que han ido los falleros para pedirle una gratificación, porque ven que, a pesar de que llevan capuchas, los encuentran muy jóvenes, porque todos tenían entre 22 y 24 años. Y claro, en ese primer momento, ellos, además, el trato, a pesar de la violencia, ¿no?, que supone que una persona encapuchada entre con una pistola o con una metralleta, el trato fue exquisito, ¿no? Era como, por favor, si pueden, levántense, no va a pasar nada. A un señor que estaba en el suelo, que le obligaron a tumbarse en el suelo, le dijeron, bueno, vamos a quitarle las gafas, no sea cosa que se haga daño, ¿no? ¿Cómo era el Zuro al que llevaron a Suñer? Era muy pequeño, era un agujero de apenas 2 metros que construyeron a propósito en el corral interior, en el patio de luces de ese local, de ese negocio que regentaban Xavi y Nelo, y era un sitio muy pequeño de 2 metros donde Luis Suñer, si se ponía de rodillas, la cabeza le tocaba el techo. Ostras. Era un hombre de 70 años con una complexión física, ¿no? Una persona con espalda ancha, y lo pasó realmente mal, porque era una situación muy precaria, muy vulnerable, en un agujero debajo del suelo, y llegó un punto en el que los terroristas se asustaron, porque vieron que estaba empezando a tener problemas de salud derivados del rapto, e incluso se sumió en una depresión muy fuerte, y decidieron cambiarlo de lugar. El propio comando se desplazó hasta Iparralde, al País Vasco francés, para hablar con la dirección de ETA y decirles que sí o sí tenían que cambiarlo de lugar. Explícame esta frase.
a un fabricante de helados no lo secuestres en invierno, que es temporada baja. Sí, es lo que en principio dijo Luis Ignacio Marchesi, que era la mano derecha de Luis Suñer en la empresa Cartonaje. Suñer era una de las personas que estaban presentes en ese comité de familia que se creó, desde el primer momento del secuestro. Claro, ETA pensaba que iba a ser mucho más fácil ese secuestro, pensaba que en apenas unos días o unas semanas lo tendrían resuelto, la familia pagaría, y no contaban con que hubo un negociador, una persona vinculada a antiguo miembro de los servicios secretos del ejército británico, un tal Peter, que tenía una empresa de seguridad que asesoraba a familiares de secuestrados, que participó y que asesoró a la familia durante el secuestro. Él es la persona que consiguió rebajar esa exigencia del rescate de los 1.500 millones de pesetas iniciales que pedía ETA a los 325 millones que finalmente acabó pagando. Ese fue un elemento clave que también ayuda a entender por qué se alargó tanto el secuestro, y también evidentemente el 23F lo cambió todo. El 23F de 1981, ¿cómo lo vivieron los etarras? Claro, es que tenían a un secuestrado al lado de la única ciudad en la que los militares sacaron los tanques a la calle. Claro, el comando estaba dividido en dos. Estaban los dos vascos que estaban en la avenida del Puerto de Valencia, en un piso que habían alquilado, en un piso franco. Y claro, por esa avenida pasaron los tanques de Milans del Bosch. Y claro, luego los secuestradores que estaban en el zulo de la Safor pensaban que ahí terminaba todo, claro, que eso era un callejón sin salida, y porque claro, en ese momento, en un primer momento, no sabían cuál iba a ser el desenlace de aquella historia, e idearon un plan de huida. Ellos tenían claro que iban a dejar el zulo abierto para que Luis Suñer pudiese escapar, y que ellos iban a coger una moto, irse al puerto de Denia, atracar un barco y marcharse muy lejos. Ese fue su plan aquella noche. Me he reído mucho, he sonreído leyendo los insultos que Suñer escribió a su propia familia cuando se enteró de que seguían ahí regateando los 700 millones que él había autorizado. Claro, esa es una de las cuestiones que también, claro, los terroristas aprovechan la situación de vulnerabilidad en la que está una persona secuestrada para presionar, ¿no? Y como ellos tienen el control de la información que le llega a Luis Suñer sobre el estado de las negociaciones, le llegan a decir, oye, tu familia no quiere pagar, tu familia se ha puesto en contacto con la policía, no es como habíamos quedado, porque él inicialmente había escrito una carta dirigida a su familia autorizando pagar 700 millones de pesetas, incluso dando instrucciones de cómo conseguir ese dinero. Y claro, la familia también siguiendo las órdenes, ¿no? La asesoría de Peter, uh-huh. Pues dijeron que no. Entonces, escribió en una carta palabras muy gruesas, ¿no? Como, ¿qué queréis que me maten? ¿Qué queréis heredar ya? ¿Por qué crees que Suñer fue tan benevolente con sus secuestradores? No parecía que les guardara rencor, no pidió que los encarcelaran. Por un lado, él era una persona muy humana y con capacidad de tender puentes con las personas, independientemente de dónde viniesen, de cuál fuese su situación, incluso del daño que le pudiesen acarrear. Y por otro lado, es evidente el síndrome de Estocolmo que sufrió desde el primer momento. Ya él intentó trazar, ¿no?, ciertos puentes con sus secuestradores, hablándoles incluso con nombres familiares, ¿no? Intentando acercar posiciones con ellos. Él ya trataba a sus trabajadores como hijos suyos, ¿no? Él era un empresario paternalista, ¿no?, que se dirigía a sus trabajadores como si fueran hijos. Entonces, ese mismo trato lo aplica a sus secuestradores y, claro, especialmente los del segundo zulo. Esa situación ya es irreversible, porque incluso llega a jugar al ajedrez, a las damas con ellos, y se despiden brindando todos juntos. Antes de ser liberado, comparten cigarro, él les pide unos vasos, les pide whisky, les dice: brindo para que tengáis mucha suerte en la vida, os caséis, tengáis hijos y comprendáis entonces el daño que habéis hecho a mi familia. ¿Tú crees que los secuestradores hicieron ese proceso? No tanto el de casarse y tener hijos, sino el de comprender el daño que habían hecho. Pues no lo sé, porque concretamente esas personas, no sé cuál fue su periplo posterior. Sí que es cierto que ETA político-militar, apenas unos meses después del secuestro, deja las armas en esa famosa rueda de prensa de septiembre del 82, donde a cara descubierta transita, ¿no? Fueron los primeros etarras que se dieron cuenta de que la violencia política no tenía sentido en democracia y que ponía en riesgo las instituciones vascas por las que ellos luchaban, ¿no? Ese anhelado autogobierno vasco. ¿Por qué crees que Xavi se ha abierto a contarte su versión de todo? Se ha abierto mucho contigo. ¿Por qué crees?
Bueno, porque a veces hay una botella que tienes durante mucho tiempo en la despensa y llega un momento en el que necesitas abrirla. Y un poco mi conversación con él ha sido así. Él tenía un relato muy interiorizado de emociones y de información de lo que sucedió que nunca había contado a nadie. Solo los más cercanos, la gente más allegada, los más íntimos, sabían algún detalle, pero nunca había elaborado un relato de todo lo que sucedió, ¿no? Entonces, de algún modo, para él fue una catarsis, liberó el secreto más grande de su vida y fue prácticamente una confesión durante las 6 horas de entrevista que tuvimos. De algún modo yo notaba, ¿no?, como estaba exhalando esa historia. Cuando te pusiste a investigar, la Fiscalía preguntó a la familia de Sunyer si tenía problemas con que tú tuvieras acceso al sumario y la familia en principio se negó. Después ya, bueno, tú eres periodista, obviamente tienes derecho a acceder a las fuentes de información y ya está. Pero eso te supuso algún conflicto interno, el hecho de que la familia no quisiera que se reabriera esta herida tan grande para ellos. Siempre crees que cuando escribes una historia de estas hay que tener una especial sensibilidad con las víctimas y yo creía que era importante tener la voz de la familia y más que nada para contar el relato familiar que nunca se ha sabido de cómo fueron esos 3 meses, ¿no?, de angustia, ¿no? No quisieron y es totalmente comprensible humanamente porque cada víctima del terrorismo asume de una manera distinta lo que ha sufrido, ¿no? Hay gente que necesita contarlo, que para ellos es una forma de terapia, salir y explicar, que se sepa qué es lo que le han hecho a su familiar, y hay otras víctimas que prefieren encerrarse y dejarlo, ese episodio en su intimidad, ¿no? Y eso también es respetable. El caso de Sunyer al final de alguna manera forma parte de los cientos de casos de ETA sin resolver porque los perpetradores del secuestro no fueron condenados. ¿Tú qué sientes cuando piensas en la historia que has investigado, en la historia que has escrito? ¿Qué reflexiones has hecho en torno a esta historia? Pues la verdad es que para mí adentrarme en esta historia ha sido un aprendizaje brutal, ha sido el máster de mi vida, juntamente junto a haber vivido la riada, ¿no?, que también ha sido un episodio que periodísticamente me ha marcado. Y claro, yo nací en el año 2000, yo no tengo un recuerdo fidedigno de lo que fue la violencia política, el terrorismo. Para mí es algo de lo que me enteré viendo documentales, ¿no?, de recordatorios de, por ejemplo, el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Por lo tanto, para mí es muy complicado de trasladarme, ¿no?, a aquella época, a aquel contexto social y político en el que la violencia marcaba el día a día, ¿no? Yo ahora, pues entras a leer los periódicos, escuchas la radio, pones la televisión y claro, ahora yo no encuentro, ¿no? Claro. Lo que me he encontrado en las hemerotecas, como en el día a día, cada día había crímenes, secuestros, y es algo que realmente me sorprendió muchísimo. Tú eres periodista de Televisión Española, de Radio Televisión Española en la Comunidad Valenciana. ¿Cómo hacéis los periodistas que estáis en el día a día para sacar tiempo para escribir un libro como este? Que no es un panfletillo, que es decir, aquí hay mucho trabajo. ¿Cómo lo hacéis? Pues bueno, es complicado y más habiendo tenido, ¿no?, estos 7 meses después de la riada, sí, que han sido intensos. Bueno, pues intentando hacer coincidir las vacaciones con el momento de, pues bueno, irme de viaje al País Vasco, visitar archivos. Han sido 3 años de investigación que también surgió de una beca de la Unión de Periodistas Valencians y de la Diputación. Operación Apolo, Libros del Caos. Sergi Moyano Hurtado, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a ti. Bona nit. Took a vow in summertime, now we find ourselves in late December. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.